Las 7 trompetas, parte 1. Presentado por Agencia Misionera AMI. Presidente Enoc Martín. Un gusto estar ante ustedes nuevamente y traerles el tema de las 7 trompetas. Antes de dar inicio a nuestro estudio, leeré en Proverbios capítulo 2, versículo 1, 4 al 6. Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, y si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Eterno y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Eterno da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Con esto en mente les invito a que oremos. Amantísimo Padre que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de poder abrir las Escrituras, escudriñarlas, investigarlas y obtener de usted la sabiduría, inteligencia y conocimiento. Regálenos el don, Señor, de investigar con un espíritu libre de prejuicios y que su buen espíritu, nuestro Dios, pueda enseñarnos. Bendiga a todos los que ven este estudio y que juntos podamos ser edificados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de nuestro estudio, las 7 trompetas, se encuentran en el libro de Apocalipsis. Hablando del libro de Apocalipsis, el Evangelismo, página 149, dice: el libro del Apocalipsis debe ser abierto ante la gente. A muchos se les ha enseñado que es un libro sellado, pero es un libro sellado únicamente para aquellos que rechazan la luz y la verdad. La verdad que contiene debe ser proclamada a fin de que la gente tenga una oportunidad de prepararse para los acontecimientos que pronto han de ocurrir. Así que el libro de Apocalipsis sí es un libro sellado para los que no quieren la verdad, para los que no quieren la verdad que ha de prepararnos, aquella verdad que nos dará el conocimiento necesario para poder estar listos y enfrentar acontecimientos que están por venir. Así que el libro del Apocalipsis es un libro abierto para los que desean avanzar en la verdad. Con esto en mente, en el libro de Apocalipsis 8, Apocalipsis capítulo 8, en el versículo 2 encontramos: y vi los 7 ángeles que estaban ante Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Aquí vemos de que 7 ángeles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se les dio a cada uno una trompeta. ¿Qué representa trompeta en la Biblia? ¿Cuál es el propósito de Dios de que cada uno de estos ángeles nos toquen cada una de las trompetas? En el libro Primera de Corintios capítulo 14, Primera de Corintios capítulo 14 versículo 8 dice: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla?
En otras palabras, la trompeta o trompetas nos dan avisos, son amonestaciones, son mensajes que el Señor envía para preparar a su pueblo, su gente, sus hijos en diferentes etapas de la historia. En el libro de Isaías también nos dice que al sonar la trompeta debe sonarse con un propósito divino. Dice Isaías 58:1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Vemos entonces que la trompeta no solamente nos capacita o nos da la voz de alerta, sino que también nos amonesta si estamos en pecado y en rebelión contra Dios. En el libro de Oseas capítulo 8, versículos 1 dice, pon a tu boca trompeta. Notemos de que la trompeta debe usarse y si lo vemos del lado correcto, la trompeta siempre será dada a conocer en favor de nosotros. En el libro de Ezequiel capítulo 7, versículos 14. Tocarán trompeta y aparejarán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda multitud. Así que aquí también vemos que el sonido de la trompeta manifiesta la ira de Dios, especialmente contra aquellos que no quisieron aceptar sus consejos, amonestaciones, reproches o mensajes. También el libro de Ezequiel capítulo 33 versículo 1 al 6 nos dice, y fue a mi palabra el Señor diciendo, hijo del hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo se preparare, y viniendo la espada tomare de él a alguno, él por causa de su pecado fue tomado, mas demandaré su sangre de mano del atalaya. Vemos aquí entonces que trompeta o trompetas es el medio de comunicación de Dios con el cielo y la tierra, donde Él comunica su voz de alarma, su voz de preparación, amonestación, como también manifiesta su ira si no le hacemos caso a sus mensajes. Por lo tanto, el estudio de las trompetas nos mostrará la historia del mundo cada vez que ha rechazado un mensaje, una amonestación, una voz de alarma en diferentes periodos de la historia. Así que veamos la primera trompeta que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículos 6 y 7.
Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocar. Y el primer ángel tocó la trompeta y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre y fueron arrojados a la tierra. Y la tercera parte de los árboles fue quemada y se quemó toda la hierba verde. Aquí vemos que cuando el primer ángel tocó la trompeta, dice que descendió del cielo granizo, fuego y sangre, mezclado, que terminó destruyendo la tercera parte de todos los árboles y toda hierba verde. ¿Qué nos presenta esto, hermanos? Bueno, lo que ocurre aquí es que después de la creación, el mundo se desvió del Señor. Para empezar, Eva cedió al pecado. Adán también cayó. Más tarde, Caín complica las cosas queriendo poner otro tipo de adoración requerido por el cielo. Y así, los descendientes vinieron a rebelarse en contra de Dios. Fue en este periodo donde Dios levanta a Abel y es muerto por Caín. Fue en este periodo donde después de la muerte de Abel, Dios levanta a Set, a Enoc, a Matusalén y finalmente a Noé. ¿Por qué? Porque dice el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mis hermanos, las cosas se complicaron. No quisieron oír la voz de la primera trompeta. No quisieron venir al arrepentimiento. No escucharon la voz de alarma. Así que cuando la primera trompeta suena, viene con un sonido de destrucción. Exactamente, vino el diluvio. Génesis capítulo 6, versículos 8 al 12 dice: Empero Noé halló gracia en los ojos del Eterno. Estas son pues las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem y a Cam y a Jafet. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En esta condición, él dice en el versículo 13, y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí yo los destruiré con la tierra. Finalmente, ustedes saben, vino el diluvio. Así que el sonido de la primera trompeta es un sonido de juicio contra todos los que rechazaron el mensaje que Noé predicó. Sabemos que él predicó por 120 años y aún así no quisieron arrepentirse. La trompeta suena finalmente de una manera completa y hace descender ¿qué? Granizo, fuego y sangre. Bien, la sangre, dice el libro de Levíticos, representa vida. La sangre, dice Levíticos 17, versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. En otras palabras,
sangre es símbolo de vida. Y lo que estamos viendo aquí es que cuando Noé predicó el mensaje, al sonar la trompeta, vino vida, trajo la oportunidad de que fuesen salvos y expiados, o sea, la sangre de Jesucristo pudiera tomar el lugar de ellos, sus pecados, sus errores, sus faltas, el desvío en el cual habían entrado previo al diluvio. La sangre trajo vida. El mensaje de Noé prometió vida para los que aceptaban que Dios iba a traer un diluvio y así pudiesen entrar al arca. Pero ustedes saben que esto no podía funcionar a menos que estuviera involucrado el fuego. ¿Qué representa fuego en las Escrituras? Bueno, en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 2 dice: y apareciósele el ángel del Eterno en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esto nos muestra, hermanos, que el mensaje de Noé trajo vida, sangre, pero no lo trajo por voluntad propia. Fue administrado por el fuego, la presencia, y como hemos visto en otras escrituras, la presencia del Espíritu Santo. Libro de Hechos, Hechos capítulo 2, versículo 1, 3 y 4. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así es, el fuego, en combinación a la sangre, muestra que fue la presencia de Dios, el Espíritu Santo, símbolo del fuego, o el fuego símbolo del Espíritu Santo, trayendo vida por medio del mensaje de Noé. Testimonios para los ministros en la página 233. Página 233 nos dice lo siguiente: muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios, que son una prueba del carácter. Noé, dice, recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje, ya fuera que los hombres lo oyeran o no. En otras palabras, está diciendo que el mensaje que Noé trajo fue dirigido y administrado por el Espíritu Santo. Pero era una combinación. Cuando la primera trompeta suena, de granizo, fuego y sangre. Hemos dicho que la sangre representa vida, lo cual lo trajo el mensaje de Noé. Vida para los que querían entrar al arca, salvación. Pero no vino por voluntad de Noé, sino estuvo involucrado el fuego, símbolo del Espíritu Santo. Pero para los que no quisieron aceptar y se rebelaron contra el mensaje, sufrieron el diluvio, la destrucción representada por el granizo. Así es, hermanos, el granizo representa destrucción. El libro de Job capítulo 38, versículos 22 y 23 nos dice: ¿has tú entrado en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Que tengo yo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Vemos que el granizo es sinónimo de destrucción, de juicio contra aquellos que se rebelan contra el Señor. Salmos capítulo 18, en Salmos capítulo 18 versículos 11 al 13 dice: puso tinieblas por escondedero suyo, su pabellón en derredor de sí, oscuridad de aguas,
nubes de los cielos. Por el resplandor delante de él, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Y tronó en los cielos el Eterno, y el Altísimo dio su voz, granizos y carbones de fuego. Esto nos muestra que el Señor, al hablar, si desea convertir su palabra en destrucción, se convierte simbólicamente en granizo. Granizo, sinónimo de destrucción o guerra. Guerra contra los que se rebelan contra el Señor. Esto pues nos lleva a ver que el sonido de la primera trompeta fue el mensaje de Noé, sangre, administrado por el fuego, el Espíritu Santo, y para los que rechazaron vino el granizo. En este sentido, granizo, fuego y sangre cayó en la tierra al sonar la primera trompeta. Pero hermanos, dice Apocalipsis 8, versículo 7, la última parte, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y se quemó toda la hierba verde. ¿Qué quiere decir esto? Es bien sencillo. Dice que toda la hierba verde fue quemada. Bien, el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 6 y 7 nos informa: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo de decir a voces? Toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, y la flor se cae, porque el viento del Eterno sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Entonces, cuando dice que al caer granizo, fuego y sangre destruyó a toda la hierba, muestra que todos los que rechazaron entrar al arca, o sea, rechazaron el mensaje de salvación de ese entonces, vino juicio, vino destrucción, vino el diluvio, y toda la hierba verde fue muerta, fue destruida. Esto muestra, hermanos, hierba verde, o sea, gente viva fue destruida. Toda la gente común fue destruida. ¿Y por qué digo gente común? Porque dice en el capítulo 8, versículo 7, la última parte, que solo la tercera parte de los árboles fue quemada. Quiere decir que toda la hierba con el diluvio fue destruida, pero de los árboles solo la tercera parte fue destruida. Pues bien, ustedes recordarán que cuando el enemigo se vino del cielo con muchos ángeles, dice el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, y su cola de Satanás arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido. ¿Qué fue lo que se trajo Satanás? Los ángeles cuando se rebeló contra el cielo. Por lo tanto, tercera parte en esta trompeta representa a los impíos, con la diferencia que estos son los impíos entre los árboles. ¿Y qué representan los árboles? Bueno, el libro de Mateo capítulo 3, versículo 8, dijo Juan el Bautista a los líderes de su tiempo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 10, ahora ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado, o mejor dicho, todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. También encontrarán en un sueño que tuvo Nabucodonosor. Soñó un grande árbol. Esto está en el libro de Daniel, capítulo
4, dice el capítulo 4, versículo 13 al 15. Veía en las visiones de mi cabeza en cama, y aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: cortad el árbol y desmochad sus ramas, derribad su copa y derramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Y con atadura de hierro y de metal entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte con las bestias en la hierba de la tierra. Luego en el versículo 20 al 22 dice: y el árbol que viste, le dice Daniel a Nabucodonosor, que crecía y se hacía fuerte, y cuya altura llegaba hasta el cielo, y su vista por toda la tierra, tú mismo eres, verso 22, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu señorío hasta el cabo de la tierra. De acuerdo a Mateo 3, Juan el Bautista le llama a los líderes de su tiempo árboles. Hasta aquí hemos visto entonces que, de acuerdo a Mateo capítulo 3, encontramos que los líderes están representados por árboles. También vemos a través de Daniel capítulo 4 que Nabucodonosor como líder está también representado por un árbol. Concluimos entonces que los árboles representan líderes. En este contexto, la profecía de la primera trompeta nos enseña y señala que aunque fue destruida toda la hierba verde, o sea, el pueblo común, no todos los líderes, solo la tercera parte, representando, como dijimos ya, a todos los impíos. Por lo tanto, si no fueron destruidos todos los árboles, quiere decir que no fueron destruidos todos los líderes. Esto es precioso, hermanos. La familia de Noé, que fue la única que se salvó en el arca, para Dios vienen a ser líderes, y líderes precisamente no solo porque fueron los que predicaron y enseñaron y representaron al Dios de los cielos en su tiempo, sino que por medio de ellos se salvó la raza humana después del diluvio. Por lo tanto, cuando dice que solo la tercera parte de los árboles fue destruida, quiere decir que todos los impíos, con excepción de la familia de Noé como líderes, fueron rescatados, y los que vienen ahora a proveer descendencia después del diluvio. ¿No es esto precioso? Para terminar la primera trompeta, leeré de Patriarcas y Profetas, página 86. Dice así: la misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. Las bestias de los campos y las aves del aire habían entrado en su refugio. Noé y su familia estaban en el arca. La maciza puerta que no podían cerrar los que estaban dentro fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro, y los que habían desechado la misericordiosa invitación de Dios quedaron fuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado, y solo Dios podía abrirla. Así pues, en la página 86 y 87 concluye diciendo: durante 7 días después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior.
La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. A pesar de las solemnes escenas que habían presenciado, al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca y el ángel de Dios cerró la puerta, continuaron las burlas y orgías y hasta se mofaron los hombres de las manifiestas señales del poder de Dios. Se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se habían atrevido a manifestar anteriormente. Pero al octavo día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos y comenzó el estallido de los truenos y el centellar de los relámpagos. Pronto, graves gotas de agua comenzaron a caer. La gente presenció primeramente la destrucción de las obras de sus manos. Sus espléndidos edificios, sus bellos jardines y alamedas donde habían colocado sus ídolos fueron destruidos por los rayos y sus escombros fueron diseminados. Los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos fueron destruidos y los adoradores temblaron ante el poder de Dios viviente y comprendieron que había sido su corrupción e idolatría lo que había provocado su destrucción. Con esto entonces concluimos que el sonar de la primera trompeta fue el diluvio, juicio del cielo contra los que rechazaron en el primer periodo el mensaje de salvación. Vayamos rápidamente a la segunda trompeta. La segunda trompeta cubre el periodo después del diluvio. Capítulo 8 de Apocalipsis, versículos 8 y 9 nos informa: y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado en el mar, y la tercera parte del mar se tornó en sangre, y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Aquí encontramos que cuando el segundo ángel toca la trompeta, dice que un gran monte es lanzado en el mar, ardiendo con fuego. ¿Qué representa este gran monte? Este monte ardiendo con fuego, lanzado en la gran mar. Es bien sencillo e interesante esta trompeta. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 16 y 20 nos dice: oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo dados son en oprobio a todos en derredor nuestro. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Queridos hermanos, poco después vemos de que cuando la trompeta suena, este monte, símbolo del pueblo de Dios, especialmente el pueblo que llega a ser el resultado de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Le había dicho a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, versículo 1. Empero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 3 dice: y bendeciré a los que te bendijeren,
y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 2, que no leí, dice: y haré de ti una grande nación, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Aunque la promesa fue hecha a Abraham, no vino esto a cumplirse sino hasta que Dios, después de Abraham, Isaac, Jacob, vienen sus 12 hijos, de sus 12 hijos viene el pueblo de Israel, que en este caso ahora está representado por ese monte ardiendo con fuego, que fue cuando él salió de Egipto y fue introducido a la tierra de Canaán. Aquí encontramos de que este monte estaba ardiendo con fuego. Una vez más, de acuerdo a Éxodo capítulo 3, precisamente cuando Dios llamó a Moisés, el llamado lo hizo por medio del fuego. Dice así en el capítulo 3, versículo 2. Y apareciósele el ángel del Eterno en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Esto muestra que cuando Dios llamó al líder del monte, al líder del pueblo de Israel, Dios le llamó bajo la presencia del fuego, como hemos visto, símbolo del Espíritu Santo. Este monte, ardiendo con el fuego, lleno del Espíritu Santo, empieza su viaje ahora en ese mar donde es lanzado. Por eso dice el libro de Ageo que Dios dio su Espíritu para guiar a su pueblo a este monte. Ageo capítulo 2 versículo 5 dice: según el pacto que concerté con vosotros a vuestra salida de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Escuchas Radio Reino. La voz de Miqueas 6:9. En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos. La música que tanto te ministra y la palabra de Dios que te animará, enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Encontramos la sencilla verdad que cuando Dios sacó al pueblo de Israel ese monte de Egipto y lo introdujo a la tierra de Canaán, ellos iban siendo guiados por Dios, guiados por su Santo Espíritu, que en este simbolismo es el monte ardiendo en fuego. Precisamente Éxodo reafirma la idea cuando nos señala la manera en que Dios guió a su pueblo. Éxodo 13, versículos 21 y 22. Y el Eterno iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se partió de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Interesante y muy claro. Ese monte ardiendo con fuego, que fue lanzado, mis hermanos, al mar, representa al pueblo de Israel cuando el Señor lo sacó de Egipto y lo introdujo
a esta tierra que había prometido a Abraham. En esta segunda trompeta encontramos que se nos dice que fue lanzado a la gran mar. ¿Qué representa la mar aquí? Bueno, en la mar hay aguas. Dice el libro de Apocalipsis 17:15. Y él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Luego encontramos en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 493. 493 nos dice lo siguiente: no podía pues subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo, ese mar turbulento de pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas. Esto nos muestra que el mar es el viejo mundo. Exactamente en el viejo mundo fue donde pasó la historia de este pueblo representado por el mar. El mar, que es la fuente de las aguas, fue exactamente el viejo mundo de donde procedió toda la raza humana que hoy existe aún en el nuevo mundo también. También encontrábamos en esta segunda trompeta que dice que y la tercera parte del mar se tornó en sangre. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Bien sencillo. Lo que nos está diciendo es que la tercera parte que se convirtió en sangre es muestra de que si la sangre, como vimos en la primera trompeta, representa vida según Levíticos, entonces todos aquellos que se le unieron al pueblo de Dios fue considerado como parte del pueblo, vinieron a ser parte de ellos porque aceptaron al Dios que ellos profesaban. Si ustedes recuerdan, aún desde mismo Egipto salieron bastantes con ellos que no eran del pueblo, pero decidieron seguir al Dios de Israel. Dice en el libro Profetas y Reyes, página 13 y 14. Los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Las naciones que habían rehusado adorar y servir al Dios verdadero debían ser despojadas. Pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fuesen atraídos a Él. La invitación del Evangelio debía ser dada a todo el mundo. Por la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo debía ser ensalzado ante las naciones y habrían de vivir todos los que mirasen a Él. Se unirían con su pueblo escogido todos los que como Rahab la cananea y Ruth la moabita se apartaran de la idolatría para adorar al Dios verdadero. Así que cuando dice que la tercera parte se convirtió en sangre cuando el monte entró en el mar, nos está diciendo que muchos de los impíos, tercera parte, se convirtieron al Dios de Israel, como acabamos de ver en los días de Jericó. Rahab, esta ramera, y su familia, y probablemente muchos otros, vinieron a ser parte del pueblo de Dios, como también la moabita. Allí entonces encontramos un detalle más. Versículo 9 nos dice: y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Por un lado, en el versículo 8 vemos que una tercera parte del mar se convirtió en sangre. Eso es, recibió vida, aceptó al Dios de Israel.
Pero en el verso 9 encontramos que murió una tercera parte de las criaturas que estaban en el mar. Y dice que estas criaturas, las cuales tenían vida. Esto quiere decir que también aquellos que no aceptaron, pero que tuvieron la oportunidad de venir a ser parte del pueblo de Dios, de venir a seguir al Dios de Israel, tuvieron su oportunidad, pero no quisieron aceptar el privilegio de venir a ser parte del pueblo de Dios. Aquí fue donde se cumplió Éxodo, capítulo 3, versículos 7 y 8. Y dijo el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Vemos entonces que Dios a estas naciones que no quisieron venir a ser parte del pueblo de Él, los sacó de la tierra que les pertenecía a su pueblo. Aquí concluimos diciendo entonces que la tercera parte que se convirtió en sangre fueron aquellos paganos que aceptaron al Dios de Israel. Pero la tercera parte del verso 9, que murió y que tenía vida, quiere decir que habían conocido a Dios, tenían el privilegio de servirle a Él, pero no quisieron. Ellos fueron destruidos. Como sabemos, lo hizo Dios a través de su pueblo. En medio de guerras sacó una por una a estas naciones, lo cual lo tenemos muy bien registrado en el libro de Josué. En el libro de Josué, capítulo 12, dice así, y capítulo 12, verso 7, y estos son los reyes de la tierra que hirió Josué con los hijos de Israel, del Jordán al occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte Alac, que sube a Seir, tierra que dio Josué en posesión a las tribus de Israel conforme a sus repartimientos. Todo el capítulo de Josué y otros más nos muestran todos los reyes y naciones que pudieron venir a ser parte del pueblo, pero no quisieron. La última parte de esta segunda trompeta nos muestra que los navíos que estaban en la mar, o sea, las naves o barcos, dice que también perecieron. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para comprenderlo hay que preguntarnos, ¿qué es lo que entra en un barco, en un navío? Exactamente, gente. Estos navíos son símbolo de esas religiones que llevan gente, prometiéndolos llevarlos a un lugar, pero de acuerdo a esta profecía fueron destruidos. En otras palabras, perecieron los paganos que no tenían ninguna religión, pero que tuvieron el privilegio de aceptar al Dios de Israel. Como también perecieron los navíos, esas falsas religiones en los días del pueblo de Israel. Esto lo podemos comprobar con el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 12 nos afirma lo que acabamos de mencionar. Dice en el versículo 2 y 3, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes santos y sobre los collados y debajo de todo árbol espeso, y derribaréis sus altares y consumiréis, dice,
y quebrantaréis sus imágenes y sus bosques consumiréis con fuego y destruiréis las alturas de sus dioses y extirparéis el nombre de ellas de aquel lugar. Claramente, mis hermanos, la segunda trompeta nos muestra cómo Dios saca a su pueblo de Egipto, lo introduce simbólicamente por un monte ardiendo, el Espíritu Santo en ellos, hacia Canaán, especialmente en esta región o parte del mundo, el viejo mundo representado por el mar, donde una tercera parte de las criaturas del mar recibió o se convirtió en sangre. Eso es, aceptó vida, aceptó la salvación, aceptó al Dios de Israel, y enseguida todos los paganos que pudieron haber venido a seguir al Señor, rechazándolo, fueron destruidos, muertos, como vimos y entendemos que la historia bíblica lo aprueba. Pero así también los navíos o barcos, lo cual lleva gente, símbolo de los templos de las falsas religiones, fueron destruidas, como leímos en Deuteronomios capítulo 12. Analizaremos ahora la tercera trompeta, algo que involucra el periodo después de que el pueblo de Israel, ese monte ardiente, entró en la mar. Dice el libro de Apocalipsis 8, versículos 10 y 11. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Esta estrella que vemos aquí dice que descendió y viene a ser una antorcha que cayó en ríos y fuentes de las aguas. ¿Qué representa aquí esta estrella como una antorcha? Mis hermanos, la estrella aquí representa a Cristo en su santa palabra que recibió el pueblo de Israel. Esto, como dice Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, estrella a mi camino. Luego la parte donde dice que es como antorcha, encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Claramente, la palabra de Dios en la tercera trompeta está representada por la estrella como una antorcha. Cayó en ríos y fuentes de las aguas. Bien, ríos y fuentes, ambos tienen agua. ¿Agua qué representa? Claro que sí, representa gente. En el libro de Apocalipsis podemos confirmar que agua tiene que ver con gente, capítulo 17, verso 15. Y él me dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pues bien, las fuentes aquí representan al pueblo de Dios. ¿Cómo sé esto? En el libro de San Juan, capítulo 4, encontramos en el versículo 14 lo siguiente: mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed.
el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vemos entonces que todos aquellos que vienen a ser parte del pueblo de Dios, o mejor dicho, el pueblo de Dios, como hemos visto hasta aquí, es una fuente o fuentes en las cuales cayeron y participaron de lo que hemos visto. Participaron de la estrella como una antorcha de la palabra de nuestro Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 28, reafirma la idea. E Israel, fuente de Jacob, habitará confiado solo en tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Aquí dice que el pueblo de Dios es fuentes de aguas. Así que la estrella cayó sobre las fuentes primero, o sea, en favor del pueblo de Dios, la palabra de nuestro Señor. En el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 12 encontramos lo siguiente. Dios escogió a Israel para que revelase su carácter a los hombres. Deseaba que fuesen como manantiales de salvación, o sea, fuentes en el mundo. Se les encomendaron los oráculos del cielo, la revelación de la voluntad de Dios. Claramente entonces, mis hermanos, las fuentes son el pueblo de Dios en el pasado que recibió la bendición de la palabra de Dios. Pero también se nos menciona que esta estrella cayó en la tercera parte de los ríos. Los ríos, agua también, o sea, gente, representan aquellas naciones, gente que vinieron en contacto con la palabra de Dios en los días de Israel. Esto lo podemos verificar con el libro de Isaías. Isaías capítulo 7 dice así: He aquí, por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, a saber, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Aquí encontramos que Asiria está siendo representada como río o ríos. El libro de Jeremías encontramos más luz sobre este punto. Jeremías, en el capítulo 46, versículos 7 y 8 nos dice sobre Egipto. ¿Quién es este que como río sube y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se hincha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo: subiré, cubriré la tierra, destruiré la ciudad y los que en ella moran. Esto nos muestra a las claras que las fuentes o manantiales representan a las tribus de Israel en el pasado, o singularmente hablando, al pueblo de Israel. Los ríos, especialmente la tercera parte que también recibió la bendición de la estrella de la palabra de Dios, representa a esas naciones que vinieron en contacto con la palabra de Dios, como vimos, ejemplo, Asiria, Egipto y muchas otras naciones. En el libro de Apocalipsis nos menciona que la tercera trompeta, al sonar esta estrella, o sea, al venir esta estrella, dice que recibe el nombre de ajenjo. Pues bien, si el nombre de la estrella es ajenjo, sencillamente preguntamos, ¿qué es el ajenjo? Para todos los que les encantan las hierbas,
encontramos que el ajenjo es una hierba que purifica, desintoxica a todo aquel que participa de ella. Solo que el sabor es súper amargo. Esto muestra que la Biblia, representada por la estrella aquí, viene a ser ajenjo para todos aquellos que la reciben. ¿Qué hace la palabra? Nos desintoxica de cualquier cosa que Dios no aprueba y a la misma vez nos purifica, nos limpia, como literalmente lo hace el ajenjo como hierba. Pero por el otro lado dice que los que no aceptaron la estrella, los que no aceptaron cuando Dios empezó a revelar su palabra escrita en los días de Israel, dice el capítulo 8, versículo 11, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Esto sencillamente nos muestra que todos aquellos individuos, naciones que rechazaron la palabra de Dios cuando descendió bajo el símbolo de la estrella como antorcha, fueron destruidos. Tenemos el ejemplo de Jericó, tenemos el ejemplo de Egipto y muchos otros individuos y naciones que por haber rechazado la palabra de Dios sufrieron el juicio del Eterno. Cubre el advenimiento de las sagradas escrituras, bendiciendo primero a los manantiales o fuentes, el pueblo de Israel, y así sucesivamente los ríos o otras naciones, personas paganas o gentiles que vinieron a beneficiarse de la palabra. Esta es la tercera parte que fue afectada por la estrella. Pero también está la tercera parte, o aquellas aguas que se volvieron amargas y donde los hombres murieron. Son todos aquellos que ignoraron, fueron indiferentes a la palabra de Dios cuando ella les fue revelada. Analicemos ahora la cuarta trompeta, versos 12 y 13 del capítulo 8. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. Y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo en alta voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, por razón de las otras voces de trompeta de los tres ángeles que todavía han de tocar. Vemos en la cuarta trompeta que ocurre después del advenimiento de la Biblia, que la tercera parte del sol, de la luna y las estrellas se oscureció. ¿Qué nos trata Dios de decir aquí? Tristemente, hermanos y hermanas, el pueblo de Dios, especialmente en la sección de Judá, los judíos, previo al advenimiento de Cristo, se desviaron del plan de Dios. Pero antes de entrar a esto, confirmemos que estrellas, sol y luna tienen que ver con el pueblo de Dios. El libro de Génesis, capítulo 37, versículos 9 y 10 nos dice, ¿se recuerdan del sueño de José? Exactamente, dice lo siguiente: y soñó aún otro sueño y contólo a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y contólo a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y díjole: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos
a inclinarnos a ti a tierra? Vemos entonces que la luna, el sol y las estrellas representan al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, como en miniatura le fue presentado a José en el sueño. Aquí, hermanos, vemos que el pueblo de Dios, específicamente por su rebelión, por su apostasía, dice en el libro de Jeremías 25, nos profetiza lo que les ocurrió en el versículo 1 y 2, luego el verso 11. La palabra del Señor fue a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual es el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. La cual habló Jeremías profeta a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: y toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto, y servirán estas gentes al rey de Babilonia 70 años. Mis hermanos, cuando el pueblo de Judá se portó mal y se rebeló contra Dios, Dios ahora dice que debido a su rebelión fueron llevados 70 años en cautiverio a Babilonia. Y durante ese periodo, el sol, la palabra de Dios, fue afectada porque ellos no pudieron más testificar por él. Al ser llevados en cautiverio también no testificaron por él. Y la luna, lo cual es un reflejo de la luz del sol, representa el santuario, el templo por el medio del cual se predicaba a Cristo en ese sistema de la ceremonia del Cordero. Así que cuando dice que la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas fue oscurecida, nos muestra que debido al pecado en el pueblo de Dios, durante 70 años, la palabra, el sol, la luna, el santuario y el sistema ceremonial, como las estrellas, el pueblo, evitaron que el Señor se reflejara completamente al mundo, como lo haría literalmente el sol, la luna y las estrellas. En el libro Profetas y Reyes nos dice en la página 339 y 340: el pesar del profeta por la absoluta perversidad de aquellos que debieran haber sido la luz espiritual del mundo, su aflicción por la suerte de Sión, esto era Judá, y del pueblo llevado cautivo a Babilonia, se revela en las lamentaciones que dejó escritas como monumento recordativo de la insensatez que constituye el desviarse de los consejos del Eterno para seguir la sabiduría humana. En medio de las ruinas que veía en derredor, Jeremías podía decir: es por la misericordia del Eterno que no somos consumidos. Y su oración constante era: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Eterno. Lamentaciones 3, versículos 22 y 40. Mientras Judá era todavía reino entre las naciones, había preguntado a Dios: ¿has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? Y se había atrevido a suplicar: por amor de tu nombre no nos deseches. Jeremías 14, versículos 19 y 21. A la voluntad del cielo. Así fue como por su comportamiento oscureció el sol, símbolo de la palabra de Dios.
Oscureció la luna, el reflejo de la palabra de Dios por medio del santuario, el templo. ¿Qué ocurrió aquí? Dice el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 17 al 20. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a cuchillos sus mancebos en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los vasos de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa del Eterno y los tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron al fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus vasos deseables. Los que quedaron del cuchillo pasáronlos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Mis hermanos, ¿ven lo que causó el pecado en el pueblo de Dios? En la primera trompeta vemos que los que rechazaron el mensaje de Noé recibieron juicio, el diluvio. En la segunda trompeta vemos que los que no quisieron venir a ser parte del pueblo de Dios, ese monte ardiendo, el pueblo de Israel, fueron destruidos, también cayó juicio. En la tercera trompeta vemos que los que no quisieron aprovecharse de las escrituras, la palabra de Dios, también se convirtieron en ajenjo, amargos, murieron, fueron destruidos también, vino juicio. Ahora vemos que Dios no pudo ignorar el pecado de su propio pueblo Judá y también trajo juicio contra ellos. Allí es donde reafirma el espíritu de profecía en Profetas y Reyes, página 340. Pero Sión estaba ahora completamente destruida y el pueblo de Dios se hallaba en cautiverio. Abrumado de pesar, el profeta exclamaba: ¿cómo está asentada sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias es hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amadores. Todos sus amigos le faltaron, volviéronsele enemigos. Fuese Judá a causa de la aflicción y de la grandeza de servidumbre. Ella moró entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las solemnidades. Todas sus puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen, sus vírgenes afligidas, y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos cabeza, sus aborrecedores fueron prosperados, porque el Eterno la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus niños fueron en cautividad delante del enemigo. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su ira. Repito, cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. Así es como se cumple que el sol, palabra de Dios, la luna, el santuario, el templo y las estrellas fueron oscurecidas en la tercera parte.
La tercera parte siempre tiene que ver con los impíos, ya sea para destrucción o impíos, tercera parte, que han aceptado la salvación. Pero aquí muestra que debido al pecado del pueblo, Dios no pudo evitar juicio, destrucción y disciplina a su propio pueblo. Queridos hermanos, con Dios no se juega. Ojalá estemos comprendiendo. El sonido de cada trompeta es una amonestación para nosotros. Dios dejó estas cosas escritas para enseñarnos, para mostrarnos su voluntad. Podamos evitar la destrucción que nuestra trompeta tocará, si es que así lo decidimos. Luego el versículo que sigue, en la cuarta trompeta, nos dice que ay para los moradores de la tierra. ¿Por qué? Por el sonido de las otras 3 trompetas que quedan por sonar. Ya saben, estoy para entrenarlos y apoyarlos. La agencia misionera aquí en Guatemala está ofreciéndoles 3 cursos intensivos. El primero, el testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones como temas de los 144,000, el juicio de los vivos, en la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que habrá una resurrección especial de adventistas del séptimo día? El tema del reino premilenario, etcétera, etcétera, con pura Biblia. 22 lecciones, el primer curso. El segundo curso es Daniel, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del libro de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, ya con Biblia y espíritu de profecía. El tercer curso es Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de los 22 que consta el último libro de la Biblia, donde se encuentran todos los libros de las Santas Escrituras. Muy importante, porque al final también les proporcionamos una serie de cuadros proféticos para su mejor comprensión. ¿Cómo lo puede obtener y solicitar? A nuestro número de WhatsApp, el signo más 502 42 29 77 86. Llámenos, identifíquese y con mucho gusto le enviaremos estos cursos para entrenarlo y darle un super 100. Recuerda, no es vendido, es gratis. Nos vemos en la cumbre del Monte Sión. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas, para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo, y así estarás actualizado. Muchas gracias.